Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. A Milton Rojo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. Gracias por acompañarnos, compañeros. Pues ha sido un día movido el día de hoy. Ayer también pues reportábamos el ataque a una vivienda de un juez en Mazatlán. No pasó a mayores en hechos de violencia, pero pues sorprendió esta situación. Hoy en Culiacán pues también ha sorprendido mucho esto que ocurrió en Forum. David, un conductor de un auto compacto, fue baleado en una de sus piernas en el estacionamiento de Forum, Culiacán, atacado por el conductor de una Cheyenne por el motivo de no dejar que lo rebasara. De acuerdo a la información dada a conocer por el afectado, se desplazaba en un vehículo sobre los carriles lentos de la plaza. El ocupante, una Cheyenne negra con placas 2023, se bajó, le pateó la puerta y posteriormente entre su ropa sacó un arma y le dio un disparo en la pierna derecha por el simple hecho de que presuntamente no lo dejaba pasar o no le cedía el paso. Tras lo ocurrido, al lugar acudieron diferentes autoridades y paramédicos. Y bueno, para rematar el día, lamentablemente, pues hoy fue encontrado sin vida Alejo Valenzuela López, exregidor del Ayuntamiento de Culiacán, en una privada de la capital del estado. Este viernes por la tarde nos confirmaron autoridades estatales que se trataba de él. El cuerpo del político, que presuntamente fue asesinado, presentó severas quemaduras. Fue encontrado sobre la cama de una recámara de la privada Rincón Alameda en el sector Tres Ríos de Culiacán. Cuando se supo que el nombre era Alejo Valenzuela, corrió la noticia y rumores de que podría ser el expresidente de Movimiento Ciudadano en Culiacán. Y también el regidor, me parece que fue regidor por el PAN, no estoy totalmente seguro, lo cual fue verificado y confirmado por los noticieristas. Fue un familiar que lo encontró muerto sobre su cama, dijo que lo estaban buscando desde ayer. El cadáver presentaba quemadura. Las autoridades policíacas comentan que el posible crimen fue alrededor de las 6 de la tarde de ayer. Están haciendo las investigaciones, ¿no? Así están las cosas. Ahorita, pues algunas personas me dicen que ayer participó en una reunión del Frente Cívico. Yo creo que ya no estaba en Movimiento Ciudadano, estaba participando en este Frente Cívico, y pues ahí tuvo activa presencia. Inclusive por ahí nos mandaron una fotografía que voy a compartir, que fue la última fotografía que se tuvo de él el día de ayer. Pues así, con estos brotes de violencia lamentables, Javier, que están presentando, pues hoy se involucra a un exregidor de Culiacán. Bueno, lo que sí sigue preocupando no es el nivel de hechos delictivos que siguen cometiéndose en Culiacán. Y nos decían algunos expertos en la materia que hay una gran preocupación porque las estadísticas nos están hablando que hay un repunte de violencia, sobre todo en los homicidios dolosos en la capital del estado, que de seguir esta tendencia posiblemente Culiacán volvería a colocarse entre las 50 ciudades más violentas del país, la cual pues por muchos años había mantenido este rango y este rating. Bueno, pues hay que recordar que hace algunos meses pues se conoció la noticia que había sido sacada de ese negro historial que tiene la capital del estado y que bueno, pues se estaba trabajando en ese sentido de mantener esas estadísticas. Pero por lo que se observa que a raíz de los hechos desde enero pasado con las detenciones de algunos personajes de la delincuencia organizada y de los operativos que se están haciendo para combatir los laboratorios, pareciera ser que están asociados en muchos de estos hechos de violencia. No queremos decir que algunos homicidios tengan que ver con la delincuencia, pero sí llama la atención este tipo de asuntos, sobre todo este tipo del juez, ¿no?, que fue balaceado a su casa, porque esto sí manda un mal mensaje, ¿no? Mande un mal mensaje que un juez de distrito, un juez de control no tenga la seguridad. Parece que por ley tiene derecho a que tenga una custodia por el cargo pero no tenía en estos momentos quien lo cuidara. Y entonces sí tendría que hacerse una investigación. ¿Qué está sucediendo? Y bueno, pues hemos visto varios homicidios
que tienen que ver también con cuestiones de la delincuencia o también con drogas. Es el caso de Mazatlán, de esta jovencita que fue asesinada dentro de un mini súper, ¿no? También. Parece ser que tremendo. Es un problema de drogas de una persona que llega y la asalta y parece ser que ya trata de resistirse y bueno, pues la priva de la vida con un arma blanca. Este hecho, por lo menos, ya hay una persona detenida, ya está vinculada a proceso, pero sí llama la atención de estos actos de violencia que están presentándose en varios municipios. Y bueno, el caso más reciente también, aunque ya se aclaró que es un hecho que tiene que ver con un accidente, hay muchas dudas, porque las versiones que se han propagado, sobre todo en redes sociales, bastante desde el momento que, antes de que localizaran el cuerpo de la expresidenta municipal de Sinaloa municipio, bueno, pues ya en redes sociales se hablaba de que se temía que hubiera sido privada de su libertad junto con otro familiar. En un principio se dijo que ella viajaba con otra persona del sexo masculino, incluso se dio datos de que habían logrado rescatar a un hombre y que a ella no le habían podido rescatar. Ya la fiscalía aclaró muy bien que ella iba sola y que se trató de un accidente. Pero todavía hay una serie de dudas sobre este hecho. Milton, ¿tu punto de vista? Sí, la semana pues ha estado movida por ciertos temas de inseguridad, lo que comentaba Javier de la situación de la exalcaldesa, el accidente en el que estuvo ahí y que las autoridades pues de una manera u otra no han sabido explicar muy bien cómo estuvo esa situación. El jueves pues que le baleen la casa a un juez no es cosa menor. Luego pasa este incidente en Forum, donde pues se hizo viral. ¿Por qué? Porque pues si algo se comenta o se dice en las ciudades, tener cuidado en los estacionamientos, no pitar, no hacer este tipo de situaciones, y pues que a una persona lo valen por estar estacionado, por no dejarse rebasar o por una situación, pues ya te altera el orden público en esa zona. Y ahorita se da esta situación donde pues un ex regidor, creo que él fue regidor del PAS. Del Partido Sinaloense, tiene razón. Creo que fue del PAS. Entonces estaba en el PAN, en el PAS, Movimiento Ciudadano, y ahora andaba por unas fotos que nos pasaron ayer en un evento del Frente Cívico. Del Frente Cívico Nacional. Entonces, activista o operador político, sí, que pasa este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué tienen que hacer las autoridades? Primero de seguridad, pues obviamente trabajar en prevenir este tipo de situaciones, y la Procuración de Justicia pues investigar y dar explicaciones y dar con las causas de lo que está pasando, pero sobre todo pues mucho pediría uno con los culpables de este tipo de situaciones, porque el que se estén acumulando hechos de cada vez impacto y que vaya subiendo hasta alto impacto y que no pase nada, pues va generando o puede llegar a generar estadios de ingobernabilidad o de que se soltó ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué vemos? Vamos a ver al secretario Cristóbal Castañeda con un rollo ahí medio mareador de cómo pasaron las cosas. O sea, Carpizo con la versión del Nintendo aquella, Pancho, Javier, Luis, te acordarán del asesinato del cardenal Posadas, le da bola, ¿no? O sea, mi teniente coronel es muy bueno para explicar y muy bueno para dar ese tipo de explicaciones, pero no convence, pero ahí está. La fiscal Sara Bruna ya comentó el tema del juez, que obviamente lo conoce, debieron de haber sido compañeros en el Poder Judicial. Dice, bueno, este tipo de situaciones vamos a dar con esto, sí, pero no dan. Entonces, sobre eso, en función de la prevención de seguridad y del trabajo en la Procuración de Justicia, es como van a ir generando gobernabilidad y facilitándole las cosas al gobierno, porque este tipo de cosas ascienden, o sea, suben los niveles y vete a saber qué más puede pasar. Francisco, ¿tu punto de vista? Bueno, pues como dijera el clásico, los demonios andan suelto ya desde hace rato y poco a poco se va enrareciendo el tejido social en el estado, principalmente en las grandes ciudades, por
esta clase de eventos, algunos muy sospechosos, otros pues abiertamente claros. ¿Y qué es lo que abunda? Pues abunda pues la falta de una estrategia para garantizar a los ciudadanos pues vivir en una relativa paz y tranquilidad. Hay una impunidad que muchas veces puede ser conectada a la corrupción y otra impunidad conectada al miedo, al temor de ciertos niveles de autoridades por investigar o tratar de esclarecer algún evento. Eso está bastante claro. Vivimos en Sinaloa y ya sabemos cómo más caliguana en el estado, en los eventos de violencia, pero la situación es que cada rato nos restriegan que la estadística va muy bien. El presidente, que se reúne cada amanecer con su gabinete de seguridad, dedica al menos una de las mañaneras a la semana pues para decir que en los comparativos con otros gobiernos, con otros sexenios, dice él que a pesar de los pesares pues va muy bien todo. El problema que en las calles hay una realidad que choca con la fría estadística y con los fríos boletines, o pues con algunas declaraciones un poco triunfalistas de que estamos haciendo bien las cosas. No, ahí está entonces cuando ocurren eventos como el de Fórum, el amedrentar a un juez en Mazatlán, y otra clase de hechos como el que decían de la exalcaldesa de Sinaloa, que pues acaba de ocurrir también eso, y así va ahora el de este muchacho que pues todos conocimos en la mayoría de los medios, sí, por su activismo político, Alejo. Pues entonces dice uno, pues ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Sin contar, Luis Alberto, los permanentes despojos de vehículos, los permanentes asaltos en todos los niveles, es decir, ya no hay respeto ni por ancianos ni por ancianos, o sea, está esto bastante suelto, muy suelto, y pues no sabemos qué vaya a ocurrir o qué estén esperando para ponerse las pilas las autoridades que deben de prevenir el delito. ¿Y cuál es la mejor prevención? No me refiero a que anden volanteando y no. La mejor manera de prevenir el delito es castigándolo, pero mientras haya barra libre para estas situaciones, va a continuar pues la impunidad y vamos a estar a expensas de que cualquiera de nosotros seamos víctimas de la delincuencia, organizada o no. Sí, fíjense que está muy extraño el caso de Alejo Valenzuela, pues tendrán que investigarlo las autoridades. Lo que ha trascendido es que él no vivía ahí, en ese lugar. Me comentan que le andaba apoyando a algún familiar a rentar esa propiedad. Esa casa no estaba habitada. Y es una privada, pues que es relativamente pequeña en el desarrollo urbano. Tres Ríos, y pues se desconoce pues el contexto, ¿no? Tendrán que investigarlo las autoridades. En resumen, nada más, por acá me comentan algunos panistas que pues le tenían estima. Se inició apoyando la campaña de Heriberto Félix, me dicen. Sí. Después anduvo en la campaña de Mario López Valdés, fue funcionario parece después en esa administración. Años después se hace regidor vía Partido Sinaloense, va al Partido Sinaloense, sí, en la administración de Jesús Valdés. Sí, sí. Y luego el Movimiento Ciudadano, sabemos lo que ocurrió ahí, todo el relajo que hubo el Movimiento Ciudadano, claro. Cuando llega el Güero Cruz, creo que él sale de Movimiento Ciudadano y termina en la campaña de Mario Zamora, en aquella ocasión, a gobernador. Y yo creo que ahí continuaba porque andaba ahí en el Frente Cívico, justamente. Javier, pues lamentables hechos que han ocurrido. Conclusiones. Sí, y preocupante porque si tú ves las estadísticas diariamente, el número de personas que aparecen muertos, sobre todo que últimamente lo que llama la atención es que muchos son incinerados. Ha habido ya bastantes casos de la semana pasada para acá, varios casos aquí en Culiacán, donde los cuerpos que aparecen están incinerados. Y bueno, pues son hechos que muy lamentables, igual que pues el caso de un joven, un adolescente, ¿no?, que fue levantada aquí en Culiacán el domingo pasado, el sábado pasado, si mal no recuerdo, y apareció pues tirada y abusada presuntamente sexualmente en Guamuchi, a un costado de la carretera. Ella iba acompañada de un hermano menor, y a pesar de que se reportó el hecho, las autoridades no lograron capturar ni detener a los presuntos responsables,
Y bueno, todo este tipo de hechos de violencia es lo que está preocupando a la sociedad. Sin duda también el otro de los delitos que no han bajado, y esto sí, las estadísticas son muy frías, son los delitos contra el patrimonio, que son los robos y los asaltos a casas, habitación y en lugares abiertos o públicos, a negocios. Es muy alto el índice que se tiene. Ya se conoce la autoridad, el Consejo Estatal de Seguridad Pública continuamente da información sobre todo, lugares, zonas, horarios que establece cómo operan los continuos asaltos bancarios, que saben perfectamente bien que las personas al momento de retirar la cantidad exacta que son seguidos o calles a calles cercanas a las instituciones bancarias o dentro de las instituciones bancarias que ha habido robos. También. Entonces sí es preocupante que se esté relajando el tema de la seguridad pública, y algo se tiene que hacer, sobre todo de la policía municipal, porque hay que recordar que los apoya la estatal preventiva, sobre todo en las grandes ciudades como es Culiacán y Mazatlán. Y bueno, pues Mazatlán ya vemos lo que está pasando también, que no se queda atrás con el problema de los robos, que es un asunto y también donde hay cuestionamientos sobre la verticalidad de los elementos policíacos. Efectivamente, dice Carlos Castro, en las carreteras sucede lo mismo, ya no es una patrulla y los delincuentes hacen de la suya, especialmente en el tramo de Chinitos Angostura. Mi comentario en relación a lo que comentaba Francisco Arizmendi sobre la inseguridad. Milton, tu conclusión. Sí, y también los estudiosos de la violencia, ¿qué te dicen? Primero, que la violencia en un territorio, en un estado, se gesta por dos situaciones: por el régimen político, y segundo, por la manera en cómo se hace el dinero. En función de cómo se hace el dinero y quién gobierna, son los niveles de violencia que se van a presentar en ese territorio. Entonces, aparte tenemos como ahorita, en este proceso que hemos venido los últimos 15 años desde la guerra del narcotráfico, hemos estado viendo saldos en cómo en la empresa criminal o en el crimen organizado, ya vuelto como una industria de desaparición de personas, empezamos a ver que el cuerpo se vuelve una mercancía, y al volverse una mercancía, obviamente hay secuestros, hay desapariciones, hay este tipo de situaciones que se ven, y aparte la vulnerabilidad, lo que comentaba muy bien Javier, a la integridad patrimonial. Entonces estamos viendo una maquinaria, un crimen organizado ya visto como empresa, que acumula ganancias, acumula capital, pero en función lo sigue reinvirtiendo, y así como en la empresa el patrón, hablando como Marx, se apropia de la plusvalía para el crimen organizado es la tranquilidad. Entre más despojas de la tranquilidad de los ciudadanos, más utilidad tienes. ¿Por qué? Porque dictas las formas de vida del territorio. Y hace poco el Universal, Javier, recordamos, hace un estudio, no recuerdo si era ya el 80 o el 70% del territorio mexicano lo tenían bajo su control los cárteles, los grupos del crimen organizado. Y así, era un estudio ahí muy, muy bien llevado del periódico El Universal. Entonces, ¿qué tenemos? Una empresa criminal cada vez más capitalista, o sea, que quiere más ganancias en función de la tranquilidad de las personas. Y obviamente, entre más tienen, más invierten y más miedo van poniendo. Digo, eso lo digo porque hay muchas ciudades en el país que están viviendo este flagelo. Nosotros aquí hay veces nos prenden el horno, apagan el horno. Bueno, el del calor ya es que siempre está prendido. Ese no se apaga. Pero el de la inseguridad, hasta enero por ahí. Y quién sabe. El de la inseguridad tenemos, ¿qué será? Una semana, 15 días que ahí va el horno prendido. Entonces, pero hay una lógica, siempre hay que ver esto como lo que es una empresa criminal. Hay una lógica de acumulación en la cual entre más ganan, más control quieren tener, y sobre todo, como toda empresa, más ganancias, pero sobre el control del territorio. Francisco, ¿tu conclusión? Sí, y la delincuencia organizada o la desorganizada
permanentemente están cambiando de estrategias de cómo cometer diferentes tipos de delitos, cómo sobrevivir pues en lo mismo, en la delincuencia. Y la autoridad, cualquier policía, desde el municipal, el estatal, el federal, inteligencia militar, la armada, sabe muy bien que el delincuente trata de ir 10, 20 pasos adelante de ellos, ¿no? Entonces, y el delincuente pues hace también lo propio, pero el primero que baje la guardia, pues deja, sobre todo en las autoridades, pues nos deja en desventaja frente a un delincuente que está causante, que está esperando la oportunidad de actuar porque sabe que en el entorno, en el cuadrante, en su sector, en la colonia o en la ciudad, es el momento de poder realizar diversas actividades ilícitas. Esa es la realidad. Entonces, hay un círculo vicioso ahí. Hay buenos policías, claro que los hay, pero también hay malos policías que están al servicio de la delincuencia organizada. Entonces, contra eso se tiene que estar luchando permanentemente. Entonces, ¿qué le queda al ciudadano? Pues extender sus precauciones, cuidarse lo más que se pueda, porque en la medida que se va enrareciendo el tejido social, pues ya te da miedo de ir en la noche, por ejemplo, a una farmacia, te da miedo ir a un cajero, o pues simplemente temes, por ejemplo, con lo que ocurrió hoy en Forum, pues vas a decir tú, bueno, caray, ya a estos extremos, ¿no? Pásale, por favor. No, pues no, pero de hecho en Culiacán ya sabemos que ha habido reportajes que han sido nota nacional, que simple y sencillamente por ponerle el claxon a alguien para que te dé el pase, pues ha habido gente herida, ha habido gente agredida, ha habido muertos por esa situación. De ese nivel está la reacción pues de muchos que andan en la calle esperando a ver quién los provoca, y si llevan por un lado alguna novia, alguna muchachita con la que andan quedando bien, ellos tienen que demostrar que son muy machos, que son muy hombres y que a ellos nadie les va a pitar, y el que quiera pasar que se espere o que le saque la vuelta. Eso ya no la sabemos aquí en Culiacán, independientemente si el carro es de alta gama o es de los más chiquitos. O sea, tenemos que hacer mutis ante esa situación. Con lo picudos que somos aquí, ¿no? Pero hay que aguantarnos. Bueno, sí, exactamente. Aunque a veces, como decía mi mamá Amelia, hay veces que no amanece el cuerpo de humor y de repente... Hay veces que pitan, como decimos aquí, o como le dicen, suenan el claxon. Suenan el claxon. Si va alguien atrás y lo bríncale, dicen, bríncame. Sí, no. O muchas veces... Amachan, a lo mejor fue lo que pasó. O muchas veces, Luis Alberto, tú no eres el que pitaste, pero como tú estás atrás, te la cargan a ti a tu cuenta. Entonces inmediatamente le dicen, no, le he dicho uno, el de atrás se fue, ¿no? Imagínate nada más. O sea, la verdad es muy triste la vida que llevamos con este ambiente. Insisto, esto es cierto, es cíclico, pero bueno, ya estuvo bueno de que si la autoridad sabe cuándo se empieza a calentar la plaza, pues no tomen las medidas de disuasión. Al contrario, porque de repente es un patrullero por todos lados y dices tú, bueno, pues ¿dónde estaban cuando ocurrió tal o cual evento? Así es. Nos vamos, Javier, un minuto. Sí, lo que me llama la atención es que en esta plaza comercial hay guardias armados, hay bastantes guardias armados, porque ha habido robos y asaltos dentro de esta plaza y hubo saqueos continuos sobre todo de la tienda Sanborns, pues que la saquearon varias veces, por eso hay guardias armados. Entonces, la pregunta es, ¿y los guardias armados que escucharon los balazos, dónde estaban? ¿Actuaron? Así es. ¿No hubo actuación? ¿Hubo alguna reacción? No hubo ninguna reacción, porque para salir necesitas pagar un boleto, salvo que se haya brincado. Que hay mucha gente que se brinca para no pagarla, ¿no? O rompe las barras de ingreso o salidas de este espacio. Pero sí, el problema es que si la autoridad conoce muy bien, porque hay estudios sobre el comportamiento delictivo por delitos y no actúa, bueno, pues algo está sucediendo. Muchas gracias, Javier. Buenas noches, al auditorio. Un minuto. Sí, si hacemos más o menos de donde sucedió el evento, serían que 350 metros de ahí a la fiscalía. Entonces, no hay un anillo de seguridad en esa zona. Digo, puede ser que esté en otra parte, pero es una zona de restaurantes, hoteles, es una zona de hoteles. Una zona comercial. Una zona comercial que debe estar resguardada. Hay bancos. Entonces, debe estar resguardada. Algo pasó ahí. Entonces, estamos viendo cómo empieza un poco a subirse el nivel del tema de inseguridad. Algo está pasando también en
en ese sector en el cual se está desbordando el uso y el manejo de la violencia. Entonces, en función, volvemos a lo mismo, de cómo se hace el dinero y cuando el dinero deja de fluir, pues cómo la violencia empieza a expandirse en las ciudades. Y coincido con Javier, tarde o temprano, ese gran logro que dicen, que digo, 15 días después del Culiacanazo estaban, o un mes después del Culiacanazo estaban diciendo que ya salimos de eso, de las ciudades inseguras, pues vamos a volver a entrar con esta lógica que está imperando. Y esperemos que vuelva otra vez, que haya las estrategias de disuasión y las policías pues hagan su trabajo. Así es. Me dicen que cuando ganó la regiduría Alejo la ganó en los tribunales, porque el PRI se la quería hacer chanchuy, la regiduría. Nos dice, se estaba acordando por acá nuestro colega Miguel. Saludos, Miguel, fuerte abrazo. Y después se fue del PAS y entró a Movimiento Ciudadano, efectivamente. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Luis. Gracias. Un minuto, Francisco. Pues vaya manera de estar cerrando la semana. Esperemos tener un fin de semana y un inicio de semana un poco más tranquilo, porque sobra con el clima que ya tenemos encima, pero sumado a esto, que estén tan sueltos los delincuentes haciendo y deshaciendo y que no haya gobierno, pues imagínate qué vamos a hacer. Imagínate nada. Esa es una situación, insisto, bastante triste. Y siempre me acuerdo yo de una campaña de hace años que decía, imagínate a Culiacán sin violencia. Sí. Ahora yo la cambiaría, con respeto a los autores de esa frase. Imagínate a Sinaloa sin violencia. Imagínate, ahora, parte de la campaña en Colombia era, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está la sangre de tu hermano que clama abajo de la tierra? Y así empezó el proceso de construcción de la paz en Colombia, pero esa es otra historia. Así es. Pues muchas gracias, Francisco. Buenas tardes, Sinaloa. Saludos a nuestro colega Miguel Ángel López. Gracias, Miguel. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Se quedan bien acompañados aquí en Vibra Radio. Viene buena música en este momento para cerrar la semana, con más emociones. Le invitamos mañana a las 6 de la mañana, la emisión sabatina con Omar de la Rocha. Muchísimas gracias a nombre de todo este equipo. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.